amén, y lo agregamos y lo asociamos a Cristo Jesús, cuando nosotros hablamos de la vida asociada a Dios, porque tú puedes hablar de vida asociada al descanso, asociada a la diversión, puedes agregar vida asociada al dinero. Hay personas que lo manifiestan de esa manera, cuando están quizá descansando en la playa y dicen, esto es vida. ¿Lo ha escuchado o lo ha expresado? O estamos acostados, amén, ahí viendo la tele, una película, una serie, unas palomitas, y uno dice, esto es vida, amén. O duermes 10 horas y dices, wow, esto es vida. Así que el hombre puede asociar, aleluya, esta palabra de vida, amén, a diferentes factores, pero cuando en la iglesia hablamos de vida, lo vamos a asociar directamente, aleluya, a Dios, a esta Santa Trinidad, amén, que habla, amén, y se dedica literalmente a dar vida. Jesucristo lo expresó y dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que es muy importante entenderlo, hermano, porque si nosotros podemos también mirar que la Biblia dice que Él es la vid y nosotros un pámpano y que alejados de Él nada podríamos hacer, y usa la figura para que entendamos lo que le pasa a un fruto cuando es arrancado del árbol, hermano, amén. Ese fruto va a perder la vida, el árbol seguirá con vida. Así que tenemos nosotros que mirar que para que esta asociación se dé entre el hombre y Dios, no solamente se da a través de creerlo o a través, aleluya, de nosotros entender que Dios es la vida. La vida está asociada al hombre solamente por una cosa que se llama espíritu, por una persona que es el espíritu. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, y usted ya lo leyó hace varios días, que es el libro que estamos leyendo, y ese libro, hermano, de los inicios. Aquí inició la vida. Aquí también por un periodo terminó prácticamente toda la vida y volvió a florecer. Y es una lucha, aleluya, constante, donde la vida ha estado, aleluya, amenazada. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ayúdame a orar. Padre, quiero darle gracias, Señor, ayúdenos que su palabra pueda ser entendida, Dios, que cada uno de nosotros cuando salga de este lugar, Señor, cuando venga al altar, mi Dios, pueda entender que solamente la vida está asociada a ti a través del Espíritu Santo, Señor. Te ruego, mi Dios, que podamos comprenderlo y creerlo, Señor, para que tengamos esa vida y sea en abundancia, mi Dios. Le ruego, Señor, que su palabra sea suficiente esta mañana para que su Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y nos conviccione. Toda la gloria le pertenece en Cristo Jesús. Amén. Mira, hermano, ¿cuántos de aquí han leído la creación de Dios? O sea, Génesis 1 y 2, 3. ¿Sí lo han leído? Bueno, hay una diferencia muy notoria y quiero recordártela, porque cuando la Biblia habla de la creación y Dios ha hecho las plantas y Dios ha hecho los animales, en ninguno de ellos se detuvo, hermano, aleluya, para darles un soplo de vida. Al único al que se refiere la Biblia cuando se genera la creación es al ser humano, es al hombre. Y es que, sabes, hermano, aleluya, tú y yo tenemos que entender que Dios hizo todo lo demás con vida. La planta, un árbol tiene vida, los animales tienen vida, pero cuando nosotros queremos hablar acerca de la vida de Dios en el hombre, necesitamos venir y recurrir, hermano, aleluya, a este versículo para entender que el hombre, bien, si bien fue formado de la tierra, aleluya, con las manos de Dios, mientras todo lo demás se formó, ¿por qué? ¿Usted lo leyó? Por su palabra. Hágase esto y se hizo, hágase el otro y se hizo, divídase esto y se dividió. Pero en el hombre Dios se detiene y comienza, hermano, aleluya, a hacer una formación de la tierra. Y una vez que está esa formación, hermano, el Señor trae, aleluya, y sopla aliento en la nariz de este primer hombre. Y entonces el hombre inhala por primera vez. Así que él inhala el Espíritu de Dios.
Hay una palabra, hermano, del hebreo que se llama nishmat, y esta palabra nishmat, hermano, significa aliento divino, significa un acto de Dios. Así que mientras todo lo demás fue formado de una forma, el hombre fue formado de otra, porque el hombre tenía que ser hecho, y lo dice la Biblia testificando, a imagen y a semejanza de Dios. El hombre, hermano, tiene espíritu y entonces se convierte en un ser viviente. Este hombre, primer hombre llamado Adán, hermano, es el hombre, aleluya, que comenzará la multiplicación de los hombres y transmitirá, aleluya, ya, amén, un cuerpo completo, un cuerpo, hermano, aleluya, no solamente hecho de la tierra, no solamente, aleluya, una persona que es hecha sin sentimientos, sin alma, sin nada de eso, no. Ahora él es el encargado junto con Eva de transmitir, aleluya, esa creación primaria que Dios hizo en él. La cuestión es que muchos de nosotros no estamos asociando la vida al espíritu. No es algo, aleluya, que en ti y en mí esté tan consciente que estemos necesitados del Espíritu. Tú y yo podríamos venir a orar y decir, necesito la oración. Hermano, la oración se practica para que tu espíritu trate con el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios trate contigo. Por eso, hermano, aleluya, cuando tú te armas de palabrerías y te crees un buen orador, no puede haber ni siquiera vida en alguien así porque se ha olvidado del Espíritu. Orar, hermano, aleluya, cuando hablamos, y tú dices, ¿por qué debería de hablar así? O sea que tu espíritu no se comunica con el Espíritu de Dios. ¿No has entendido, hermano, que son los gemidos indecibles que claman por ti en aquellas áreas en las que tú quizá no te quieres arrepentir, aquellas a las que te has negado a Dios, que muchas veces tú y yo, hermano, amén, no queremos usar el Espíritu de Dios que clama por nosotros, por nuestra debilidad? ¿Cuándo has venido a pedir por tu debilidad? Cuando no tienes dinero, cuando estás enfermo, cuando tienes problemas, cuando tus hijos esto o aquello. Eso no es tu debilidad, eso es tu necesidad. Así que Dios instaura, pone, le da al hombre, hermano, aleluya, el espíritu para que de ahí el hombre, el ser humano tome la vida. Una vida proporcionada no por una palabra, sino por ese hálito, por ese, hermano, soplo de Dios que entra en el interior del hombre y lo convierte en un ser viviente. En el libro de Juan, capítulo 3, muy conocido por nosotros los que compartimos el evangelio, muy conocido por las enseñanzas que damos cuando hablamos con las personas. Amén. Juan capítulo 3. Así que el Señor pone el espíritu en el hombre y entonces el hombre se convierte en ese ser viviente. Y durante toda su vida el hombre, hermano, aleluya, ha tenido, amén, un espíritu de vida en él. Pero el libro de Juan, capítulo 3, hablando el Señor Jesucristo con un hombre maestro llamado Nicodemo, versículo 3, Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermano, Nicodemo era un ser viviente. Tú y yo nacimos siendo un ser viviente, hermano, y cuando tú y yo nacimos, lo único que tuvo que hacer el médico es darnos unas palmaditas en la espalda. Hicimos nuestra primera inhalación, aleluya, y éramos seres vivientes.
Pero seres vivientes, hermano, amén, caídos con mucho pecado, amén. Así que lo que Dios hace a través de Jesucristo y del Espíritu Santo es que nosotros, personas espirituales que creó desde un principio, tenemos que tener, hermano, aleluya, la capacidad, amén, de soportar, aleluya, el trabajo del Espíritu Santo en nosotros a través de la obra de Espíritu, Espíritu. Algunos de nosotros queremos, hermano, aleluya, que el Espíritu trate con nuestra carne, y la Biblia dice que el Espíritu se nos fue dado para que la carne no haga lo que quiere. De tal manera que cuando usted o alguien, hermano, aleluya, se niega al Espíritu, es porque se ha negado al gobierno de Dios sobre su carne. Por eso hay muchos cristianos. Ayer tenía una reunión, amén, y oíamos, aleluya, respecto a que hoy hay iglesias, hermano, que están impidiendo a los hombres, a sus propios discípulos, hablar en lenguas. Que hoy las iglesias están diciendo, ya no hablemos del Espíritu Santo porque la gente se está yendo. ¿Te imaginas eso, hermano? Yo no puedo concebir a un pastor diciendo desde el púlpito, hey, usted no hable en lenguas, hey, usted no manifiesta el Espíritu Santo, hey, usted no manifiesta el Espíritu que trae vida. De aquí, hermano, de los que están aquí, ¿cuántos son bautizados con el Espíritu Santo que hablan en lenguas? Póngase de pie. Póngase de pie, póngase de pie. Todos los que hablan en lenguas, que son bautizados con el Espíritu Santo. El hermano Lino también, el hermano Manuel, que ya estaban de pie. Usted puede voltear y ahí los puede ver. Estas personas, hermano, yo les enseñé a hablar. Hice algo raro para que ustedes recibieran el Espíritu. Fue un soplo de vida sobre ustedes. Estos que ustedes ven aquí recibieron al Espíritu Santo y hoy hablan nuevas lenguas. Y no sé si alguien de ustedes me puede decir, bueno, este está endemoniado, pastor. Yo lo veo como que algo no está bien en él. Pueden sentarse, hermanos. El Espíritu de Dios, hermano, es, aleluya, donde se liga la vida del hombre. Tú y yo, hermano, en nuestro estado anticristiano, en nuestro estado antife, éramos como Nicodemo, quizá con conocimiento, quizá llegábamos a ser maestros de la Biblia, pero el Señor dice, te es necesario nacer de nuevo, es decir, necesitas que haya algo nuevo en ti, necesitas comenzar a vivir, necesitas comenzar a tener, aleluya, un inicio gobernado por el Espíritu que proviene de Dios, no de la herencia de Adán. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender, porque desde el principio se nos dio espíritu para ser seres espirituales. Y cuando la iglesia quiere callar, hermano, aleluya, los principios de Dios, entonces la iglesia está, hermano, llevando, aleluya, al propio reino de Dios a una muerte espiritual, porque es claro, quien no nazca del espíritu, quien no tenga el espíritu, no puede ver el reino de Dios. Así que, ¿de qué nos serviría hoy todo el conocimiento si careciéramos de un espíritu que clama por nosotros? Si careciéramos de un espíritu, hermano, aleluya, que muchas veces cuando alguien ora por ti y ora en lenguas, está clamando, hermano, aleluya, con gemidos indecibles para que tu vida no sea avergonzada. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Vamos a pensar que yo oro por ti. Y cuando oro por ti empiezo a hablar en lenguas. Tú no lo entiendes, yo no lo entiendo. Pero vamos a pensar, hermano, que por causa de la incredulidad, el Señor dice, sabes, no quiero que hables en lenguas, quiero que cuando ores se lo digas en su idioma, en castellano. Y yo empiece a orar y te empiece yo a decir, oh Señor, quita el odio del corazón de esta mujer por su esposo. Oh Señor, perdónale su adulterio. Y tú estás aquí y junto al altar está un hermano, atrás de ti otra hermana y luego junto a ti otro hermano. ¿Cómo sentirías tú que yo estuviera orando porque Dios perdonara tu adulterio? Me dirías, gracias pastor, oh sabe, yo entendí todo lo que usted habló, voy bendecida. ¿O preferiría que lo dijera, ¿qué preferiría usted? Señor, libera a este joven de la pornografía, que su padre le rompa la tableta. ¿Y ese joven va a volver?
Porque los gemidos indecibles, hermano, muchas veces, aleluya, han guardado tu vida de la vergüenza. Y ese espíritu que te ha guardado es el espíritu que quizá tú estés rechazando. Es el espíritu que las iglesias cristianas ya rechazan. Es un espíritu que Dios nos proveyó, hermano, para tener comunión con Él, para que la vida de la que Él habla, hermano, no esté, aleluya, siendo en una hamaca diciendo esto es vida. No, para que entendamos, hermano, que el Espíritu de Dios sobre nosotros es el procurador de la vida. Juan capítulo 6, versículo 63. ¿Usted me está entendiendo? Nosotros somos una iglesia que cree en el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros creemos fielmente en que Dios siga haciendo esa obra del Espíritu Santo sobre nosotros y que nos es necesaria para que podamos hacer morir a nuestra carne y sus obras. Juan 6, 63. Mire, bueno, voy a leer desde el 60 para que entendamos el contexto, pero el 63 es el importante. Al oírlas, está hablando de las palabras que Cristo daba, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, sus discípulos, hermano, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y mira, hermano, esto es muy importante porque si tú y yo lo entendemos, entonces tú y yo podríamos anhelar, aleluya, que ese espíritu que Dios sopló al inicio, que ese espíritu que Cristo Jesús dijo, os enviaré al Consolador para que esté con vosotros, se convierta en ti y en mí en un anhelo donde ese espíritu que dé vida esté proveyéndonos la vida que debe de tener todo cristiano, esté proveyéndonos la vida que necesita tener todo creyente. Cuando tú oyes, hermano, a un cristiano decir que no cree en el Espíritu, cuando tú, hermano, aleluya, te acercas a personas con doctrinas, aleluya, que están en contra del Espíritu, en su manifestación, en su forma para con el hombre, tú tienes que entender, hermano, aleluya, que hay de dos. O te has dejado engañar por fábulas engañosas de falsos maestros, o has tomado, hermano, aleluya, el pensamiento de Satanás para alejarte, hermano, aleluya, del único ser que podría propinarte vida eterna. Tú y yo no hemos asociado, hermano, literalmente ese espíritu a la vida que tenemos hoy. Cada uno de nosotros, hermano, aleluya, ya nació vivo, gracias a Dios. Pero ahora tú necesitas nacer de nuevo para que el Espíritu de Dios empiece a morar en ti y el Espíritu de Dios trate contigo y Dios, hermano, te pueda llenar de las promesas que nos dio diciendo, a los que creen en mí hablarán nuevas lenguas. Ellos, aleluya, si les tomaren cosa mortífera no morirán. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Por qué? Porque eso es una señal que Dios estableció para la iglesia. Para la iglesia cristiana, dice, el que cree en mí, ese hablará nuevas lenguas. Envió a sus apóstoles, bueno, a sus discípulos, hermano, allá a Hechos, capítulo 1 y 2, para que fueran investidos, para que fueran ellos, hermano, hombres que pudieran convertirse en apóstoles. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Qué puede hacer una iglesia sin el Espíritu, hermano? Recurrir, hermano, aleluya, a doctrinas positivistas. Todo te va a ir bien, a ti todo te va a salir bien, todo está bien. No, no está bien si el Espíritu no mora en ti. No, no está bien si el Espíritu no te redarguye. No, no está bien si el Espíritu no domina tu carne. No, no está bien, entiéndelo. Hermano, la Iglesia Católica hizo una renovación en su doctrina porque los fieles se estaban yendo al cristianismo. Ahora los cristianos están haciendo una renovación a la doctrina de Cristo para que sus fieles no se vayan. Imagínate eso, tener que negar al Espíritu y lo que hace el Espíritu en nosotros para que no se vaya usted.
Eso no es lógico bíblicamente hablando. Doctrinalmente estamos en contra de lo que Jesucristo estableció. Sabes, muchas personas, porque yo ya tengo años en esto, ¿no? Y yo he oído a personas que dicen, es que Pablo, ¿qué dijo Pablo de las lenguas? Todos venimos a la porción, pequeña porción que dice Pablo, hermano, que si no hay intérprete, ¿qué dice? ¿Tú te has dado cuenta cuando yo he hablado las lenguas y las he interpretado? A ver, alce su mano, ¿quién se ha dado cuenta cuando yo interpreto las lenguas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y los demás no? ¿Qué cree? Usted que no lo entendió son los que hablan de que esto no es de Dios. Ese es un problema. Que si tú no entiendes al Espíritu, si no estás entendiendo qué pasa en la iglesia, entonces tú puedes ponerte en contra. Ahora yo digo, ¿por qué esas personas que dicen que Pablo dijo eso, por qué no toman el versículo de la Biblia donde dice que Pablo lo dice también? Tú hablas en lenguas, dice yo más. Ah, no, ese versículo no me gusta, pastor. Porque Pablo dice que él hablaba más que todos en lenguas. Ahora, donde eso está escrito, por eso es muy bueno estudiar. Es para una iglesia en Corinto. ¿Quién sabe de aquí quién era la iglesia en Corinto? De los que podrían decir, híjole, eso del Espíritu. ¿Quién sabe quién era la iglesia en Corinto? ¿Por qué les hablaba de ese orden? ¿Por qué les hablaba de eso? Hermano, Pablo no estaba, escúchame bien, Pablo no estaba en contra del Espíritu Santo ni estaba en contra de que se hablen lenguas. Pablo estaba en contra del desorden. Pablo estaba en contra, hermano, aleluya, de que los hombres tomaran al Espíritu, hermano, aleluya, solamente como una manifestación orgullosa de yo tenerlo. Pablo, hermano, entendía quién era Cristo y él hablaba en lenguas y él era un hombre bautizado y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero más allá de Pablo, tenemos que entender que desde los principios la idea original de Dios era poner aliento en nuestras vidas. Y Cristo viene, hermano, aleluya, y lo vuelve a confirmar y se lo dice a un maestro que le dice, tienes que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo, hermano, no puede creer a la obra del Espíritu Santo. Todos estos hermanos que se levantaron para decirte que tienen al Espíritu Santo, hermano, es porque tienen de alguna manera formas diferentes de haberlo recibido. Mi esposa lo recibió de una manera y yo lo recibí de otra, pero al final, dice la Biblia, el mismo Espíritu, igual que tú, lo recibiste de alguna manera diferente. Unos en su casa, otros en un altar, otros orando por las mañanas. Yo conocí a una persona, hermano, que dice, aleluya, que se sentó, iba a orar por sus alimentos y comenzó a hablar en nuevas lenguas. Conocí a otro individuo que dice que llegó por la mañana a su trabajo y antes de abrir la cortina, él estaba limpiando, hermano. Así que estaba limpiando ahí el local donde iba, donde trabajaba y empezó a alabar a Dios. Ahí canté, ya sabe cómo cantamos, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Y empezó a hablar nuevas lenguas. Porque es, aleluya, es la manifestación de Dios sobre tu vida. Es la vida en Cristo Jesús, hermano, manifestada en el Espíritu Santo. En el libro de Ezequiel, ¿sí está aquí? Es por eso que tú, ¿cómo puedo llamarlo? El aferrarte a que el Señor haga ese milagro en ti, no puede, hermano, aleluya, ser socavado. Que tú te aferres todos los días, Señor, dame tu espíritu, dame tu vida. Yo hace años, muchos años, estaba yo en el altar, estaba viendo a las personas que pasaron al altar. Así que bajé y oré por una persona. Y cuando yo estaba orando por esa persona, Dios me dio una palabra y entonces me acerqué a esta persona y le dije al oído algunas cosas. Le dije, Dios dice, y le empecé a decir algunas cosas. Y después de eso oré por ella. Y ya pasó, hermano. Yo me fui a mi casa muy contento, amén, y todos estábamos muy contentos. Pero pequeño tiempo después, esa persona se me acercó y me dijo, oiga, yo quiero reclamarle algo. Así, dígame, ¿qué puedo servirle? Y me dijo, el día que usted oró por mí, ¿se acuerda? Le dije, sí, sí me acuerdo que oré por usted. Usted me dijo esto, esto, esto y esto y esto. Y eso nadie lo sabía. ¿Por qué me lo dijo usted? Eso tenía que ver con mi niñez. Dije, bueno, usted me acaba de decir que nadie lo sabía. No recuerdo qué le dije, pero lo que sí recuerdo es que le dije que Dios decía, está aquí,
Porque ese día yo no oré por ella en lenguas, pero lo que le dije a esa persona, hermano, aleluya, le hizo retumbar. Muchas veces Dios es tan sabio, hermano, que a veces tendríamos, aleluya, que entender por qué. Y cuando no entendemos por qué, cuando nuestro pequeño cerebro no lo entiende, entonces estamos en contra de. ¿Por qué no lo entendemos? Y eso es algo que la iglesia necesita entender. Una iglesia que cree en el Espíritu de Dios, una iglesia que cree en la tercera persona de Dios, una iglesia que entiende que este Espíritu fue enviado y que tiene que dar señales. Cuando oramos por un enfermo y es sanado, son señales del Espíritu de Dios. ¿Estás aquí? Ezequiel 37, versículo 1 en adelante. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue manifestado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, con mayúscula, espíritu de Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, o sea, el pueblo de Dios. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Hermano, cuando hablamos del Espíritu, cuando el Señor nos ve en la incredulidad, antes de que el Señor perdonara nuestros pecados, cuando el Señor nos escoge de lo vil y lo menospreciado, lo único que ve en nosotros son huesos secos. Lo único que ve en nosotros, hermanos, son personas que caminamos como muertos vivientes en esta tierra. Pero la obra de Dios es poner su espíritu en nosotros, darle su espíritu a su esposa, darle el espíritu a su novia en esta tierra. Esto es la iglesia. Hermano, cuando tú y yo miramos el milagro de Jesucristo, aleluya, en la tumba de Lázaro, y el Señor Jesús le grita, Lázaro, sal fuera, pero previo a eso, sus hermanas le habían dicho, las hermanas de Lázaro, hey Señor, no podemos quitar la piedra porque este hombre ya hiede. Para que alguien hieda es porque se ha podrido. ¿Estás aquí? 4 días. Ya había descomposición, hermano. Tú deja un pedazo de bistec 4 días afuera del refrigerador y dime cómo lo encuentras. ¿Sí estás aquí? Así lo agarra usted y lo pone ahí en un sartén con mucho aceite, cebolla, chilito y hace usted un buen taco, ¿no? Pero la carne del ser humano
De tal manera, hermano, que cuando Cristo habló, Lázaro, él invocó al Espíritu de Dios para hacer que eso que gedía fuera, hermano, aleluya, restaurado como lo marca Ezequiel. Si los tendones estaban mal, se restauraron. Si los músculos estaban mal, se restauraron. Si las venas, las arterias, si todo lo que compone el ser humano, la misma piel, hermano, estaba podrida, él ya había sanado a muchos leprosos con la misma cuestión de piel. Lo que tienes que entender, hermano, aleluya, es que cuando Cristo le habla a Lázaro, lo que está pasando dentro de la tumba es la obra del Espíritu Santo, y que el libro de Ezequiel 37 nos lo dice. Cuando el Espíritu Santo interviene, empieza a haber, hermano, aleluya, un milagro de vida, no solamente a nivel espiritual, sino a nivel materia. Esto es profundo, hermano, y esto es causa, aleluya, de mucha controversia allá afuera cuando se habla de la ciencia, porque la ciencia prefiere decir que tú, yo y cualquier persona viene del mono y evolucionó del mono, hermano, y nos convertimos en Homo sapiens. Pero la Biblia nos dice que no, que el Espíritu de Dios, hermano, siempre ha estado interviniendo para que haya vida. Dice aquí en el versículo, déjame ver si lo ubico rápidamente, por el 12. A ver. O antes. No, aquí está. Versículo 9. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla. Sopla sobre ellos. Dice la Biblia que al principio el Espíritu sopló hálito de vida. Es decir, hermano, se refiere a algo que debe internarse en nosotros, como cuando tú respiras, hermano, eso es interno, es una respiración hacia adentro, la exhalación es hacia afuera, hacia lo externo. El espíritu, hermano, no es una exhalación. El espíritu, hermano, aleluya, es algo que se inhala, es una inhalación. Tú y yo necesitamos entender que el Espíritu, hermano, es algo interno, y que el Espíritu de Dios nos provee de vida, que este Espíritu, hermano, es el que nos genera la eternidad. Y que no importa en qué condición estemos, hoy tú y yo podríamos ser, como lo dijo Cristo en el Evangelio, un sepulcro blanqueado. Pero si el Espíritu viene sobre nosotros, hermano, Él puede abrir el sepulcro como el de Lázaro, aleluya, y traernos nuevamente a vida. Porque es el Espíritu el que la provee. Ese Espíritu que quizá, hermano, has estado rechazando por tu orgullo, por tu incredulidad, por tu ignorancia, porque alguien te convenció allá afuera, o porque el mismo diablo, hermano, aleluya, te ha dicho: esto no es de Dios. Claro que no, porque Él sabe que el día que tú tengas al Espíritu, el día que clames por Él y Dios lo ponga, tendrás una vida eterna, donde las palabras de Cristo: olvides la muerte en victoria, hermano, se harán reales sobre ti. ¿Tú crees que el diablo quiere, hermano, que puedas combatir el mundo espiritual con el Espíritu de Dios? No, hermano. ¿Cómo podríamos sacar a aquel al que adoramos de la iglesia? ¿Cómo podríamos renunciar a aquel que otorga vida? La iglesia no puede estar en contra de la persona de Dios, que es el Espíritu Santo. Juan capítulo 5, ¿está aquí? A ver, hermano Abraham, Juan 5, 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así es. El Padre da el Espíritu, el Hijo da el Espíritu. Ellos, hermano, de ellos proviene el Espíritu, de ellos proviene la vida. Jesús lo dijo claramente: me voy a ir, y Él dijo una cosa gloriosa, dijo: os conviene. A ver, hermano, quiero nada más hacer una imagen así básica, terrenal. ¿A ti te convendría cambiar un billete de 1,000 por uno de 100? ¿A quién de aquí le convendría? Nadie. Para que haya una conveniencia,
Es porque eso algo es mayor, por llamarlo de alguna manera. Así que cuando Cristo dice, os conviene que yo me vaya y que Él venga, a eso se refiere. Ya no voy a estar a tu lado, voy a estar en ti. Ya no voy a estar nada más cuando caminamos juntos, sino aunque yo esté en otro lado, estaré contigo. Porque el Espíritu, hermano, aleluya, entra, amén, en esa gloriosa capacidad del Señor de ser omnipresente. Por eso cuando Jesús caminaba en la tierra, vinieron y le dijeron, ya no vayas, ya murió. O cuando vino con Marta y María, le dijeron, si tú hubieras estado aquí, pero como no estabas aquí, él sí se murió, porque tú estabas allá. Pero él dice, te conviene, porque ahora mi espíritu, él puede ser omnipresente. Dios es omnipresente, hermano. Así que si tú y yo no empezamos a entender, hermano, que cuando hablamos de vida está totalmente ligada al Espíritu de Dios, y que al ser seres espirituales necesitamos que este espíritu venga a nuestras vidas y despierte el espíritu que se nos dio en los inicios. Entonces tú y yo, hermano, aleluya, estaremos tan cómodos sentados en la iglesia solamente percibiendo que siento bonito. Sensacionalistas se le llama a esas iglesias. Están interesados en que tú sientas bonito. Puedo contarte una historia que rompa tu corazón de amor. Puedo contarte una historia de pobreza, hermano, donde aquella persona era tan pobre, y de repente, hermano, se volvió tan rica, y tú digas, ay, yo quiero esa vida. Causar sensaciones. El espíritu te da vida. El espíritu genera vida. Y si por generar vida yo tendría que hablar nuevas lenguas, hermano, voy a hablarlas. ¿Estás aquí? Porque es una señal de los que creen en Dios. Y en el libro de Juan capítulo 20, versículo 21 y 22. ¿Está ahí? Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les serán y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Imagínate, hermano, lo que está haciendo Cristo. A él lo han crucificado, se ha presentado con sus apóstoles. Los apóstoles no están creyendo nada. Él viene, hermano, y sopla en ellos. ¿No estaba acaso con ellos? ¿Para qué tendrían los apóstoles escogidos por el mismo Señor Jesucristo recibir el Espíritu? O sea, entonces Cristo Jesús estaba mal. Tú y yo estamos bien diciendo que esto no es de Dios. Las iglesias que están expulsando al Espíritu de Dios, hermano, estaban bien. Y el Señor Jesucristo se equivocó. ¿Por qué habría de darle el Espíritu a hombres que llamó si así pueden caminar bien? Ya dejaron de ir a pescar, ahora están predicando. Ya dejaste de tomar. ¿Para qué quieres el Espíritu Santo, sí o no? Ya dejamos de drogarnos, ya dejamos el adulterio, ya dejamos todo eso, hermano. ¿Para qué queremos el Espíritu Santo si hoy somos muy buenos? Ya conozco la Biblia, ya la leí, pastor. Es que, hermano, sin el Espíritu de Dios en nosotros, dentro de nosotros, no somos más que carne muerta. No somos más que huesos secos. No somos más que personas como sepulcros blanqueados. Es el Espíritu el que produce la vida. Es el Espíritu, hermano, el que tú, yo y cualquier persona debería de anhelar. Pablo, que con esto termino. Pablo vino a un lugar, les habló del Espíritu y dijeron, les habló del bautismo y dijeron, ay, sí, ya el bautismo, ya, ¿cuál bautismo? El del agua. No. Y el del Espíritu, no habíamos escuchado que había Espíritu. ¿Cómo que no habían escuchado? Y les empieza a ministrar, hermano, y después ora por ellos y dice la Biblia, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo llegué a la iglesia en marzo del 2000, en un grupo de casa,
Abril, marzo, abril, mayo. En mayo me bauticé, perdón, en enero. Y a los 3 meses que terminaba el grupo de casa, que era un ciclo, ahí hablaron del bautismo y yo dije, yo quiero bautizarme. Oye, hermano, yo ya me bauticé, mi mamá me bautizó cuando era yo un bebé. No se preocupe, hermano, usted puede bautizarse. Me dieron toda la doctrina y me bauticé. Pero en ese mismo periodo, hermano, yo escuché que el Espíritu Santo bautizaba, que por eso los hermanos hablaban en lenguas. Así que comencé a orar y comencé a ayunar y le decía yo, Dios, quiero tu espíritu. No entiendo, doctrinalmente no te podría dar una enseñanza en ese momento, pero Señor, yo quiero. A los 8 meses de cristiano, hermano, el Espíritu Santo me bautizó y comencé a hablar en nuevas lenguas. 8 meses tenía yo. Pero le creí. A mí no me importaba si el diablo decía que era de Dios o no de Dios. A mí no me importaba que mi familia dijera que eso era demoníaco. ¿Sabes, hermano? No puede ser demoníaco algo que te sustenta 29 años en un matrimonio. No puede ser demoníaco alguien que te guía para dirigir a tus hijos. No puede ser demoníaco algo, hermano, aleluya, que cuando oras por alguien sana. No puede ser demoníaco algo que cuando oras por alguien recibe al Espíritu. Así que la iglesia, por lo menos esta en Oaxaca, y también lo creo por mi compañerismo, hermano, aquí no dejaremos de hablar de lenguas ni dejaremos de hablar del Espíritu que os da vida. Usted tiene que entender quién es el Espíritu. Y si usted nada más quiere hacer alusión a las palabras de Pablo, que dice que no, porque no hay quien nos interprete, tenemos quien nos interprete, por supuesto. Pero no pregunta usted. Y el diablo le puede jugar una mala jugada. Y usted podría quedarse 20 o 30 años sin tener estas señales. No porque Dios no quiera, porque dice, yo quiero. El problema es que muchas veces tú y yo hemos intervenido al Espíritu de Dios cuando venimos al altar. Algunos han sentido miedo, empiezan como que, ay, creo que se me está atorando la lengua, y entonces abren los ojos, ¿qué pasó? Otros tienen deseos de llorar y dicen, no voy a llorar, no voy a llorar, y mejor abres tus ojos, hermano, y dejas rompes con ese momento íntimo, dejas, hermano, de percibir al Espíritu de Dios que quiere obrar en ti. Algunos han sentido o sentimos ganas de arrodillarnos y dices, no, pues yo no me voy a arrodillar porque me van a ver. Hermano, el Espíritu Santo te quiere hacer, aleluya, lleno de vida, y tú estás luchando contra él, luchando en su contra él, no por él. Lo que yo te quiero decir esta mañana, hermano, es que cuando Cristo decidió ser el proveedor de vida, el promotor de vida, el que guarde nuestras vidas, Él pensó en irse para enviar entonces al Espíritu, al que la puede proveer eternamente. Póngase de pie esta mañana y vamos a orar. Y quiero orar, hermano, porque nosotros podamos creer en el Espíritu de Dios sobre nosotros, en nosotros. Eso es algo glorioso, es algo entendible. Hablar del Espíritu Santo tiene que ser algo entendible. Yo creo, hoy quizá toqué el 10% o mucho menos de lo que la Biblia habla del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ver, hermano, cómo es que Dios preparó todo para que su iglesia pueda tener señales de que ha sido bautizada y llenada con su Espíritu. El ejemplo que te puse cuando oro por ti, quizá en algún día el Señor, cuando ore por ti, me haga orar por ti en castellano y vivas la controversia que vivió aquella persona a la cual le dije lo que Dios decía, y que ella misma me dio el testimonio de decir, nadie más lo sabía. Así que si yo un día oro por ti en castellano y el Señor toca ese momento de tu vida que nadie más sabe, no huyas, porque quizá Dios contesta a tu anhelo de saber qué dicen las lenguas. Y no te lo digo en una forma que digas, ay, mamacita linda, no quiero que... No. Te acabo de explicar por qué muchas veces tiene que ser algo indecible. Porque es importante que usted entienda que el hablar en lenguas, hermano, no es algo demoníaco, que está sujetado al Espíritu que desde los inicios ha sido puesto y que el mismo Cristo le dijo a Nicodemo y que el mismo Nicodemo lo recibió y que después, hermano, entender que sin el Espíritu somos huesos secos. Cierra un momento sus ojos.
y medite esta mañana respecto a la vida. ¿Qué vida tiene usted? Porque el Señor lo dice ahí cuando habla con Nicodemo: el que es nacido de la carne, carne es, una vida carnal. Pero el que es nacido del Espíritu, nacido es. Hermano, ¿no te gustaría nacer de nuevo? ¿No te gustaría nacer por el Espíritu para ser del Espíritu? Hermano, ¿no te gustaría ligar tu vida al Espíritu? Hermano, ¿no te gustaría, aleluya, tener el Espíritu de Dios en ti y decir: esta es la vida que buscaba? Oh, tenía yo un grande vacío en mi corazón, aunque venía a la iglesia, pero ha sido satisfecho. ¿No te gustaría, hermano, aleluya, experimentar el Espíritu de Dios en ti, morando, gobernando tu carne, dándote fuerzas para llevarte al arrepentimiento? Un espíritu guiándote, hermano, aleluya, a la santidad. Un espíritu guiándote, aleluya, a adorar y glorificar al Padre. ¿No te gustaría tener un espíritu, hermano, aleluya, que clame por ti en tu debilidad, que clame por ti, hermano, cuando somos ignorantes en algunas cosas inefables del reino? ¿No te gustaría, hermano, que hubiera algo más que tu cerebro funcionando en el reino de Dios llamado espíritu? Un hombre, hermano, común como nosotros. Venía el Espíritu de Dios, hermano, y lo usó como libertador, y era un hombre fuerte cuando venía el Espíritu sobre él y libertaba, hermano, y vencía al enemigo. Porque el Espíritu se ha manifestado de muchas formas en la Biblia, y hoy una de ellas es que hables en lenguas. ¿Qué pecado hay? El pecado es estar en contra. El pecado es que si no lo entiendes, no has buscado entenderlo. Pero esta mañana el Señor está mirando en nosotros, hermano, un valle de huesos secos. Porque sin el Espíritu, hermano, así estamos secos, sin vida. Pero cuando el Espíritu viene, nos llena de vida, hermano, nos vuelve la esperanza. Oh, hermano, se genera un hombre y una mujer nuevos para Dios, creados en Cristo Jesús. Yo quiero invitarte esta mañana, aleluya, que puedas venir al altar, hermano, y hablar con Dios respecto a esto y decirle: Señor, dame tu Espíritu. Señor, perdóname por mi incredulidad. Oh Señor, honra mi fe. Dame tu Espíritu, lléname, bautízame. Hermano, necesitas al Espíritu Santo. Es por eso que mis palabras no pueden convencerte. El único que convence de pecado, de justicia y de juicio se llama Espíritu Santo. Por eso la necedad brota en tu corazón, el orgullo, porque no has estado convencido con la predicación, no estás convencido con lo que dice la Biblia, no estás convencido con el discipulado, no estás convencido de nada al final. Pero el que puede convencerte profundamente, hermano, es el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios en la iglesia, oh hermano, esto sería una calamidad. Una gran calamidad. Así que el llamado al altar es venir para que le digas: dame tu Espíritu. Y los que lo tenemos, decirle: Señor, quítame el miedo de orar en lenguas, quítame el miedo de hablar con esos gemidos que tú pones en mi corazón. Tú deseas y dices: oh, yo quisiera también tener el don de discernimiento, quisiera tener el don de lenguas, quisiera tener el don de la interpretación de lenguas. Hermano, ¿qué te detiene para orar? ¿Qué te detiene a ayunar y buscarlo? Nosotros podríamos ser una iglesia que manifieste el poder espiritual de Dios si nos convertimos en una iglesia que crea en el Espíritu como se debe de creer. Así que el altar está abierto, cantaremos una alabanza y esta tarde Dios podría hacer algo nuevo en ti, poner de su Espíritu. Aleluya.